Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga mucho y grandemente y en abundancia en este día especial. Especial porque es día de victoria para nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora vamos a hablar de su palabra. Por eso es día de victoria para nuestras vidas, para los hijos de Dios, para los cristianos y precisamente para los que estamos aquí reunidos en esta hora. Y vamos a presentarnos delante de Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, estamos aquí, papá, para darte gloria, honra, alabanza y adoración. Por sobre todas las cosas, Señor, adorarte estamos aquí, para adorarte en espíritu y en verdad. Y te pido, Señor, que esta palabra que has puesto en mi corazón, que pueda ser, Señor, así como me bendices a mí, que sea de bendición para todos mis hermanos y mis hermanas que están escuchando del otro lado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Espíritu Santo tome control y dominio sobre nuestras vidas y nuestra reunión. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Vamos a leer todos juntos. San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Esta palabra de Dios a mí me encanta. Me encanta porque me ha tocado mucho y muy fuerte mi corazón cuando yo volvía al camino, cuando recién empezaba de vuelta el camino del Señor. No entendía mucho. Por eso me encanta, porque tuve que buscar muchísimo, tuve que reflexionar muchísimo sobre lo que dice esta palabra, sobre lo que nos dice en estos versículos. Son pocos versículos, pero muy importantes, y la verdad que toca mucho los corazones, pero hay que reflexionar. Y vamos a leer todos juntos. Dice: Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren qué linda la palabra del Señor, cómo nos enseña. Nos enseña esta palabra el Señor Jesús a dónde uno tiene que ir. Primeramente tiene que saber a dónde quiere ir, porque el Señor Jesús sí sabía a dónde iba. Por eso dice: Jesús, el camino al Padre. Ya nos está explicando en el subtítulo, simplemente ya nos está diciendo Jesús, el camino al Padre. Por eso es muy interesante, es importante, muy indispensable que sepamos el camino, que sepamos a dónde tenemos que ir. Porque si uno sabe a dónde quiere ir, va a buscar el camino. Porque si no sabe a dónde ir, ¿cómo va a buscar en la vida el camino del cual Jesús nos está hablando en esta hora? Y conocemos mucha gente que anda dando vuelta por ahí sin saber a dónde quiere ir. Entonces, ¿cómo va a buscar el camino si no sabe a dónde ir? Tanto ustedes como yo conocemos
a la gente así. Hay muchos que realmente andan sin rumbo fijo y sin dirección, porque no conoce el camino. ¿Y cómo? Como dice acá la palabra, ¿cómo va a encontrar si no busca? Jesús sabe y le dijo a sus discípulos, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Dice. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? A veces hay personas que invita, un hermano o una hermana que invita a una persona, a un familiar, a una iglesia, por ejemplo, y le da la dirección. Le da la dirección a dónde tiene que ir. Y sin embargo, esa persona, en lugar de ir por el camino correcto, por el camino indicado, busca un camino alternativo. Y por eso no llega, por haber buscado un camino alternativo. Por supuesto que hay caminos alternativos, pero eso no es el camino, porque el camino no es un camino, es diferente, hay similitud, por supuesto, un camino y el camino, pero hay diferencia de el camino y un camino. Por eso el Señor Jesús ahora nos está hablando del camino y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso tenemos que conocer el camino. Tenemos que buscar el camino correcto. A mí me pasó una vez que cuando volvía recién al camino de vuelta al camino del Señor, una hermana que me conocía, amiga mía, me dice, Digna, mira, el sábado va a haber un casamiento en mi iglesia, porque ella ya se había congregado en ese tiempo en esa iglesia, que luego también fue mi iglesia durante muchos años, que me encantó, que yo volví a nacer con esos pastores míos, que los amaba, los amo, y me enseñaron muchas cosas. Bueno, entonces me invita a esa iglesia que yo no conocía y me dice, Digna, te invito a la iglesia, te invito al casamiento. Sí, voy, me encantó porque a mí me gusta. Entonces me dice, te doy la dirección, anoto la dirección y me dice, tenés que tomar el tren que va a la estación Florida, me dice. Y yo era la primera vez que iba a tomar el tren, no conocía todavía, vivía en Capital. La gente de acá de Buenos Aires que conoce Capital, seguramente me está entendiendo en este momento, que me dice, tenés que tomar el tren del medio, me dice. Y yo me voy, sí, no hay problema, me voy y sin saber que había 3 estaciones. La primera estación, sí, así fue, la primera estación Mitre, la segunda es Belgrano, que es del medio, y la tercera es San Martín. Entonces yo, que no conocía nada, la primera estación que encuentro, ay, gloria a Dios, ya me voy, estoy contenta, voy a llegar al casamiento a tiempo. Y como ella me dijo, tenés que tomar el tren del medio, busco yo en la estación el tren del medio que sale del medio, porque había 3 ramales. El mismo tren que sale de esa estación tenía otros ramales y me tomé el tren del medio como ella me explicó. Me subo y me voy. Entonces llego y por casualidad llego a la estación que se llama Florida, pero no era la estación donde ella me había explicado por la dirección que ella quería que yo me vaya. Era otra estación con el mismo nombre. Bueno, yo veo estación Florida, dice. Me bajo ahí, contenta, y busco la dirección, nada. Me acerco a los kiosqueros, nadie conocía la dirección que mi amiga me dio.
Viene policía y le digo, señor, a esta dirección tengo que llegar y estoy apurada. Tengo que llegar. No, pero esta no es acá. Este es otro lado. Digo, ¿qué hago? Bueno, no me queda otra que tomar de vuelta el tren y volver. Bueno, no llegué al casamiento, no llegué a la iglesia. Al día siguiente mi amiga me llama y me dice, Digna, no fuiste a la iglesia, no llegaste al casamiento, te perdiste. Y le digo, no llegué, pero me fui. Porque vos me dijiste que me tomara el tren del medio. Yo me tomé así, tal cual como vos me dijiste, me tomé y me fui a otra dirección. Es a la estación que se llama Florida, pero no llegué, es otra estación. Pero bueno, ya está, no llegué. Entonces por eso decía que hay un camino y el camino. Hay caminos alternativos, pero no te lleva al lugar a donde querías llegar. Eso me pasó a mí, seguramente le pasa a cualquiera, le puede pasar y muchas veces seguro ya les pasó a ustedes también. Pero bueno, son cosas que uno tiene que saber, por eso tiene que saber a dónde quiere ir y buscar el camino, no un camino. Bueno, hay también, muchas veces en la vida uno quiere casarse, por ejemplo. Busca una mujer, un hombre con quien casarse, está todo bien, casarse es bueno, pero después, por no haber buscado bien, por no haber tomado bien la decisión y por no haber encontrado el camino correcto, por el camino de la vida se pierde, no es feliz, porque no ha encontrado el camino. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. El que viene, nadie viene al Padre sino por mí, dice. Por eso Él nos muestra el camino. Y en un momento yo decía también, esta palabra me llamaba mucho la atención porque dice, yo soy el camino. Y a mí me pasó también que cuando leía no entendía nada. No entendía los primeros tiempos, no entendía por qué decía yo soy el camino, puesto que Él es espíritu. Y yo decía, si Él no es, me ponía a reflexionar, a pensar, cuanto más pensaba, se me mezclaba más y no entendía cada vez menos. ¿Qué quería decir? Yo soy el camino. Y yo decía, Jesús, ¿será que Él es un pedazo de tierra por la cual yo tengo que pisar, yo tengo que ir? No, tampoco es así, no es un pedazo de tierra, no es eso lo que me está diciendo. Entonces, muchas veces reflexionaba hasta que un día lo entendí. ¿Y saben cómo lo entendí? Porque nos pasaron en mi familia, nos pasó muchísimas cosas. Y cuando yo vine recién al camino del Señor, cuando volví después de muchos años al camino del Señor, nos pasó que mi mamá se enfermaba, mi papá se enfermaba. Y había veces que se enfermaban los dos juntos, los dos al mismo tiempo. Entonces todo eso era aflicciones para mi familia y para mí. Y más todavía cuando uno está lejos de los suyos, era peor todavía para mí porque tenía que llamar por teléfono para saber de mi mamá por un lado, de mi papá por otro lado y teníamos que ayudarle. Bueno, todo eso a mí me afligía mucho porque veía a mi mamá enferma, a mi papá enfermo y mi familia lejos de mí, mis hermanas, mis hermanos. Bueno, entonces yo llamaba a mi pastora y le decía, pastora, necesito que me atiendas. O simplemente llamaba por teléfono, pero siempre yo con todos los problemas, porque nunca faltaron esos problemas. Cada vez se me acumulaban más, venían más y más. Entonces un día me dice, bueno, vení, vamos a hablar. Me voy allí a la iglesia y me atiende y veo que anoto en un papelito algo.
Después me dice, bueno, ya está, me oró y salí. Me dice, esto vas a leer en tu casa y no me vengas antes de que entiendas esta palabra, lo que el Señor te está hablando, no me vengas a hablar. Hasta que vos estés segura de lo que entendés acá, ahí vamos a hablar de vuelta. Apenas salí de ahí y empecé a abrir el papelito y encontré San Juan capítulo 14 y empecé a leer, pero así leía y todos los días hasta que pude entender. Y ahí, pero me pasó de todo, nos pasó de todo. Pero bueno, son cosas que uno tiene que buscar el camino. Y ahí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que llegué a entender es que yo tenía que, cuando oraba, tenía que presentarle todos mis problemas, todas mis cargas, porque Él era el camino al Padre. Y yo antes no decía, Señor, Padre, no decía en el nombre de Jesús. Hasta que llegué a entender de que tenía que pedirlo en el nombre de Jesús. Y ahí era que te daba su bendición el Señor. El camino es Jesús. Y muchas veces hay personas que se casan, hay mamás, papás que después de casarse tienen hijos, tienen su familia y dice, por lo cual luchan un montón, como toda mamá, como todo papá. Ustedes que están del otro lado, que saben ya que tienen hijos, luchan muchísimo por llevar adelante su hogar, su familia, para que estudien, para que trabajen, les enseñan un camino y hacen muchas veces demasiado están trabajando por sus hijos y para sus hijos. Y de repente, ¿qué pasa? Los hijos a veces toman un camino que no es correcto, un camino equivocado, un camino que va a la drogadicción. Las hijas se dedican a la prostitución o simplemente buscan atajos, van a la cárcel, qué sé yo, son un montón de cosas. Y de repente los padres dicen, ¿pero en qué he fallado? ¿Qué hicimos? Se sientan de repente a pensar, reflexionar juntos y dicen, ¿qué hicimos? ¿En qué hemos fallado? No. Lo que pasa es que los hijos también a veces toman un camino equivocado. Y para eso el Señor dice, yo soy el camino. No dice acá, yo soy un camino. Yo soy el camino, dice. Miren qué interesante que es el camino. Buscar el camino indicado y el camino correcto. Porque hay caminos y caminos. Volviendo al número 1, al versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, dice. ¿Y cómo no se va a turbar nuestro corazón? Por más que seamos cristianos y cristianas, se turba nuestro corazón. Se turba porque estamos en un mundo de tristeza, un mundo de odio. Mucha gente hoy en día, ¿cómo no tener aflicciones si pasan muchas cosas? En estos tiempos, hermanos, en mi familia, en poco tiempo, hemos perdido a dos seres queridos, nuestros seres queridos que amamos. Primero, a una sobrina que amábamos muchísimo, joven. Y luego ahora hace poquito a una prima que ha crecido con nosotros, que hemos crecido todas juntas, todos juntos. ¿Cómo no vamos a tener aflicciones en la vida? ¿Cómo no vamos a tener tristezas en la vida? ¿Cómo no vamos a tener dolor? ¿Cómo no vamos a llorar? ¿Cómo no? Porque somos cristianos. No es así. Somos seres humanos. Somos seres imperfectos. Solo Dios es perfecto. Jesús también lloró. Jesús también lloró. Hay gente que dice, no, porque vos sos cristiana y cristiano, te tiene que ir todo bien. No es así. También se turba
turba nuestro corazón. Lloramos, nos entristecemos. Los padres de familia les duele cuando ve a sus hijos caminar por un camino que no es el correcto, lo que ellos le habían enseñado. Es difícil. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no comprender a esos padres? ¿Cómo no comprender a esos tíos y tías que sufren por los sobrinos, por la sobrina? Porque yo soy tía hay de muchos, sobrinas y sobrinos. Y amo a todos por igual. ¿Y cómo no voy a llorar por ellos? ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no tener aflicciones por ellos? Es interesante esta palabra. Hay que entenderlo desde el texto y el contexto. Y hay gente que te dice, no, ¿por qué tenés que sufrir? Puesto que sos cristiana y cristiano. Pero sí, Jesús dice acá, no se turbe vuestro corazón, dice. A pesar de todo lo que estás pasando, a pesar de las tribulaciones, a pesar del quebranto, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar del llanto, a pesar de que por falta del trabajo, a pesar de que te falta dinero, a pesar de la pérdida de tu familiar, a pesar del dolor que tenés por dentro, a pesar de que estás enfermo, me dice el Señor, no se turbe tu corazón. No se turbe vuestro corazón, nos dice el Señor. ¿Y saben por qué nos dice eso? Porque Él es el camino a la verdad, el camino a la victoria, el camino al Padre, el único. Yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. No es un camino paralelo. Acá no nos está hablando de un camino paralelo, de un camino alternativo. Hay mucha gente que muchas veces, hasta hoy día solemos escuchar, la gente nos dice, hay muchos caminos que nos lleva a Dios. Pero Jesús dice, yo soy el camino. No dice, hay muchos caminos. Nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que leer y tenemos que regirnos a través de su palabra, de la Biblia, por esta palabra. Tenemos que seguirnos y guiarnos, leer, entender, comprender y buscar el camino. No un camino alternativo, como decía. ¿Cómo no vamos a sufrir? Estamos en la tierra de los vivientes. Es muy importante, hermanos, tener bien claro a dónde queremos llegar y cuál es el camino que tenemos que seguir. Es muy importante e interesante. ¿Cómo no se va a turbar nuestro corazón? ¿Cómo muchas veces hay personas que se deprimen? ¿Cómo no le vamos a entender? Si somos seres humanos, ¿cómo muchas veces nos duele la cabeza? Porque somos seres humanos. Dice la palabra del Señor, también en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y su palabra es fiel y verdadera. Su palabra es sí y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, que ciertamente hay otro camino, el camino al dinero, porque mucha gente busca dinero, trabaja las 24 horas del día y aún le falta tiempo para seguir trabajando. Está todo bien porque yo también trabajaba las 24 horas del día, y muchas veces hasta ahora me falta el tiempo, les entiendo, les entendemos. Pero ¿qué dice? Está bueno tener el dinero, trabajar, conseguir el dinero. Y si uno es rico, si Dios le da, por supuesto que es bueno, pero honestamente, es bueno. Pero dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si uno pone
su amor, todo su amor al dinero nada más. Eso es lo malo. ¿Por qué? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Porque eso hace muchas veces que uno se extravíe de la fe. Que uno muchas veces teniendo mucho trabajo deja de ir hasta la iglesia. Deja de leer la palabra de Dios. Porque ya no tiene el tiempo. No le queda tiempo para reflexionar sobre ella. Para, aunque sea un 5 minutos, tomarse el tiempo, buscar de Dios. Y dice, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es verdad, cuando uno trabaja mucho, viene y le duele el cuerpo, le duele hasta los huesos, le duele hasta el tuétano. No lo digo porque otras personas me dijeron, lo he probado, lo he comprobado, por eso lo hablo así. Amén. Y el dinero no le lleva a uno a la felicidad. Si uno cree que teniendo dinero, todo el dinero del mundo, va a tener felicidad, no es así. Está mintiendo, está equivocado. Hay veces, y conocemos, tanto ustedes y yo también, conocemos personas con muchísima plata, millonarias. Tiene mucha plata en su bolsillo, en los bancos, no solo en un banco, sino que en diferentes partes del mundo, en los bancos. Conocemos que hay gente que tiene mucha plata y sin embargo no es feliz. ¿Y saben por qué? Porque siempre va como si fuera un burro o un caballo viendo la zanahoria y ese va en busca de eso, más y más. Pero sin embargo de repente llega a su casa y está llorando. Porque no le trae felicidad, no le da felicidad el dinero. Miren que hay caminos, y caminos equivocados, caminos alternativos. Hay solo un camino, yo soy el camino, dice. Vamos también ahora a leer el Proverbio capítulo 12, versículo 28. Dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Miren qué lindo. En el camino de la justicia está la vida. En el camino, justicia. ¿Y quién es el justo? El único justo es el Señor Jesús. Y acá nos está hablando otra vez como hijos que somos, como cristianos que somos. Nos está hablando del camino, el camino de la justicia. En el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Miren qué importante que es tener el camino, conocer el camino. Porque en sus caminos no hay muerte. Y cuántas veces conocemos personas cristianas que realmente al no buscar de Dios, al no orar, a no estar siempre en la presencia del Señor, se seca. La muerte no significa solamente dejar este cuerpo debajo de la tierra, sino que es muerte espiritual, que es, la verdad que no es nada bueno, porque a mí un día me pasó que realmente me sequé en lo espiritual. Y a veces le pasa a muchos, no solo a mí, sino que un día a mí me pasó que estaba en la iglesia un domingo, mi pastora estaba predicando, es una prédica muy fuerte, yo me acuerdo y yo lo tomé todo como que ella estaría hablando por mí solamente. Se ve que en ese tiempo, como yo era nueva, no entendía mucho. Entonces yo decía, está hablando de mí, de todos mis problemas. Entonces yo me enojé con ella. Salí de ahí enojada, re enojada. Salí mal, llorando. Y en ese momento mi esposo, ahora, en ese momento era mi novio. Entonces por el camino me ve muy mal y le digo, no vengo más a la iglesia. Por 2 meses yo no voy a venir a la iglesia, no voy a venir. Y entonces él me dice, no te voy a poder ver. No, tampoco. ¿Y por qué? Porque vos también sos un pastor y hablas lo mismo que mi pastora. Porque predicás seguramente lo mismo que ella. Bueno, me dice, está bien.
Me voy, me duermo, tratando de dormir, pero no dormí ni un sueño. No pude cerrar mis ojos. Sin dormir amanecí y tenía que seguir trabajando. Me levanto y encorvada, me quedo encorvada, realmente así literalmente encorvada, sin tomar el desayuno, mal, seca espiritualmente. Entonces, como Dios nos ama, hermano, me ama, te ama, con amor eterno te he amado, dice su palabra. Entonces, me levanto, hago mi trabajo de taquito. Lo estaba haciendo porque yo ya conocía mi trabajo, tenía que hacerlo y nada más. Era 11:30 de la mañana, me tocan el timbre, voy y abro la puerta y era una amiga mía con su nenita y me dice, llorando, me dice, Digna, me dice, y la nena me abraza así de 5 años. La nena me abraza y me dice, tía, me dice, mi tata le echó a mi mamá del trabajo y empezó a llorar la nena. Y yo que estaba seca espiritualmente, porque me enojé con mi pastora porque estaba dando la palabra y era para mí. Entonces, y yo lo tomé mal. Entonces, ¿qué hice? Lo único que atiné a hacer, abrazarle a la nena y encima me decía, tía, cuán importante era yo para su vida, para esa niña y para la mamá. Entonces le abrazo y le digo, quédate tranquila, mi vida, quédate tranquila, pasen. Les hablé, le hice pasar a mi cuarto y les hablé y les dije, bueno, quédate tranquila que yo voy a hablar con mi pastora a ver si te puede atender. Enseguida nomás voy y le hablo a mi pastora. Y del otro lado ella me decía, ¡uy, qué lindo escucharte! ¡Qué lindo tu saludo! ¡Qué lindo escucharte! Me dice. Con un amor como siempre. Y yo decía, ¿cómo es que ella puede decirme qué lindo escucharte? Si ella no se dio cuenta que yo estaba tan enojada, salí tan mal de la iglesia. Ella no se dio cuenta de eso. Y ahí dije, cuánto amor Dios le dio a mi pastor. Cuánto amor, con cuánto amor ella me estaba enseñando. Con cuánto amor, cuánta dedicación. Cuánto tiene de Dios esta mujer, decía yo. Qué lindo que es eso. Qué lindo que es tener guía y aprender el camino. ¿Cuál era el camino que yo tenía que seguir? El camino del Señor. ¿Y quién me estaba enseñando? Mi pastora era mi guía. Entonces yo tenía que escucharla. Bueno, me dio el turno para atenderle a mis amigas para el jueves, me dice, porque nosotros teníamos jueves y domingos los cultos. La llevo a mi amiga tranquilamente y de ahí en más. Ella volvió también al camino del Señor. Qué lindo que es el volver a la casa del Señor, a la casa nuestra, a la casa de nuestro Padre. Qué hermoso, qué maravilloso que es eso. Encontrar el camino. Pero ¿qué pasó? Buscó en alguien que estaba en el camino, en alguien que estaba tratando de hacer, también en mi caso, tratando de hacer lo bueno. Eso es lo que hay que buscar, el camino. Y hay que encontrar. La llevo y viene bien. Y eso le doy gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por el camino que Él nos enseña. Porque dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. ¿Qué pasó? Yo volví a vivir porque yo estaba seca espiritualmente. ¿Y qué pasó? Dios me ama tanto que me mandó a esta mi amiga con su nenita, con su hijita. Entonces, para despertarme de vuelta espiritualmente. Porque yo decía, por 2 meses no voy a ir. Pero mi decisión era mía, era la decisión de Digna, humanamente. Pero la decisión de Dios no era eso. Me ama tanto que me manda a una persona que necesita lo espiritual, que necesita que yo le dé un abrazo, que necesita que yo le guíe, que le muestre el camino por donde seguir, por donde tenía que ir, para volver a estar bien. Qué importante, volvió a la vida. Y yo también,
Porque a mí primeramente me dio la oportunidad. Volvió a darme el Señor la oportunidad tan grande de poder levantarme, de poder espiritualmente despertarme y ganar almas para Cristo. Qué importante es conocer el camino, buscar el camino. Y el camino es el Señor Jesús. Yo sé que en este momento, capaz que del otro lado, alguien que me está escuchando en este tiempo es palabra de bendición para tu vida, para su vida, para algún familiar. No lo sé para quién es, pero algo el Señor va a hacer a través de esta palabra. Algo va a volver, alguien va a volver al camino del Señor. A alguien el Señor le está despertando en este momento. Lo sé. Así como me despertó, así como me alentó, así como me fortaleció, va a hacerlo contigo. Porque su palabra es sí, amén. Y es interesante, es importante tener vida y vida en abundancia, porque con el Señor Jesús tenemos vida y vida en abundancia, porque Él vino a eso, a traernos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando en este momento. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a levantar nuestras manos delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, he entregado, papá, tu palabra. He entregado, Señor, con gozo y alegría. Con denuedo, con amor y con temblor, Señor. Por eso te pido, papá, que estés tocando los corazones, Señor, de aquellas personas que en este momento están escuchando, mi Rey. Toca sus vidas y que vuelvan a ti, Señor Jesús, que vuelvan a buscar el camino. Señor, que salgan de un camino alternativo por donde está caminando en estos tiempos, Padre. Yo te ruego, te pido, te imploro, Señor, por aquellos que se han ido de tu camino, papá. Ten misericordia, Señor, y llénale de tu gracia, de tu amor y de tu abrazo en estos tiempos que necesitamos, Señor. Hay muchos, papá, hijos, hijas tuyas, aún, Señor, los que todavía no te conoce, que en este momento a través de esta palabra, Señor, te pueda conocer y conozca el camino que eres tú, el camino del amor, el camino verdadero, el camino que da vida, Jesús. Amén. Te lo imploro, Señor, te imploro. Perdona mi pecado, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona el pecado de tu iglesia, mi Rey. Límpianos, limpia nuestras manos, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, Señor. Para que podamos, Señor, caminar en tu camino y caminar agarrados de tu mano, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, te doy gracias en el poderoso nombre tuyo, Jesucristo de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga.